¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo estudio, bienvenidos a un nuevo tema de la Palabra de Dios. En este caso estamos comenzando una nueva transmisión para este canal Tiempo de Reunión, donde estaremos analizando y estudiando la escuela sabática para este trimestre titulado Libertad Religiosa, Salud y Temperancia. ¿Sí? Este folleto maravilloso que ustedes pueden descargar desde la página web de tiempodereunión.com y que les recomiendo que puedan hacer en este momento, ¿sí? Ingresar al sitio web y descargarlo en su formato digital o para imprimirlo como yo lo tengo en formato papel. Mi nombre es Leandro Pena y en este caso voy a estar presentando la escuela sabática número 7, la lección número 7 titulado El apetito y su control, ¿sí? Tema que uno diría, ¿y de qué tiene que ver esto con lo que veníamos analizando los 6 primeros capítulos o las 6 primeras lecciones de esta lección maravillosa, ¿sí? Donde tratamos el tema del sábado, el domingo, la libertad, la esclavitud, la libertad de conciencia, la relación de la iglesia, el Estado, las autoridades y el conflicto final. ¿Por qué ahora, por qué en este momento ver, después de esta seguidilla, el tema de la salud? Y si este tema lo hice grabado hace 2 años, diríamos, no tengo ni idea por qué tiene que ver esto con lo otro, pero 2021, agosto, 13 de agosto, hoy, y que esta lección es para mañana, para el 14 de agosto, ¿sí? Tiene mucho que ver, tiene todo que ver con todo: libertad religiosa, libertad de conciencia, salud y temperancia. Entonces, si hasta ahora vos tenías dudas de por qué estudiar esta escuela sabática en este trimestre, y por qué Dios guió todo esto para que consideremos temas de salud en este tiempo, escuela sabática que fue no solamente escrita por nuestros pioneros en el año 1905, de enero a marzo, sino que fue elegida para que la estudiemos hoy en el año 2018, ¿sí? Que cuando todavía no había nada de esta cuestión y nadie estaba especulando con usar ni barbijo ni alcohol en gel. Entonces, queridos amigos, a partir de ahora se abre un nuevo capítulo en esta lección, un nuevo tema que va a encarar desde el tema de la salud en el Antiguo Testamento, va a pasar por varias de estas escenas, ¿sí? Desde la antigüedad, pasando por el caso de Daniel, vamos a la Juan el Bautista, a nuestro Señor Jesús y cómo eso nos impacta a nosotros, ¿sí? De aquí en adelante vamos a estar viendo todos estos temas. El tema de hoy particularmente me va a estar acompañando 2 hermanos muy queridos. Uno de ellos es mi hermano Daniel Castelblanco, de Colombia, ¿sí? De Roncesvalles, Colombia. Siempre él se alegra de decirlo y presentar lugares lindos en la naturaleza. Y lo va a estar haciendo hoy en reemplazo de nuestro hermano Víctor, ¿sí? Que siempre nos acompaña en cada transmisión. Ustedes saben que esto también es para un testimonio, porque cuando yo siempre les pregunto y les pido, ¿sí? Si está la posibilidad de hacerlo, no es que están siempre consignados, pero siempre les pido a los mismos que nos vienen acompañando, si llega a haber algún problema, ¿sí? Uno busca un reemplazo para el hermano que no puede colaborar. Y en este caso fue una respuesta de Dios inmediata, porque ni bien Víctor me dijo que tuvo algunos inconvenientes en la semana para prepararlo, al segundo me llega un mensaje del hermano Daniel Castelblanco, diciéndome que tenía algo que presentar con respecto a la lección número 7, las primeras preguntas, y que lo iba a presentar ya sea que Víctor dé el tema o no. Entonces dije, gloria a Dios, mis hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios que así lo dispuso. Y además de mi hermano Daniel Castelblanco, me va a estar acompañando mi hermano Emanuel Vallejos, de aquí, de Argentina, ¿sí? De la página web Infonom. Él nos va a estar acompañando con la segunda parte de esta lección que él le ha colocado el título El apetito y el tiempo del fin. Así que 2 temas que son sumamente prometedores y que te invito a que te quedes a considerarlos en la lección. Luego vamos a estar finalizando con una sección de perlas escogidas a cargo también de nuestro hermano Daniel Castelblanco, ¿sí? Hoy ha estado trabajando esta semana a full para la lección de hoy, porque realmente es un tema de lo más importante. Y no solamente nuestro hermano Daniel Castelblanco, sino acompañado de la lectura de las hermanas que constantemente lo vienen acompañando a él, ¿sí? Maritza López, Tania, su hija Victoria, Vanessa, Alejandra y bueno, ahí nuestro hermano Daniel
en la unión de todas esas lecturas. Queridos amigos, de esta manera comenzamos el tema de hoy y vamos a tener una palabra de oración para iniciar este tema, ¿sí? Los invito a ponerse reverentes delante de Dios, ya sea que de rodillas o aquellos que lo puedan hacer donde estén, ¿sí? Aunque sea inclinando su rostro. Los invito a ponernos reverentes delante de Dios y a entregarnos a Él y acercarnos a Él en oración. Amante y buen Dios, que moras en los cielos, te doy las gracias, Señor, por este momento tan lindo que nos estás regalando en la naturaleza. Te doy las gracias, Padre, por la libertad que tenemos todavía de poder acercarnos a vos a través de estos medios, de compartir tu mensaje a través de internet, de poder conectarnos, de poder hablar de estos temas tan importantes para nosotros hoy en día, donde la enfermedad está haciendo estragos en la humanidad. Señor, vos nos estás dando la posibilidad hoy de reconocer las causas, actuar sobre ellas y tener sanidad. Por eso te pido, Señor, que ilumines nuestro entendimiento con lo que tú tienes que decirnos en tu palabra. No repetir los errores del pasado y estar listos, estar preparados para lo que estamos viviendo y para lo porvenir. Padre eterno, ruego por cada uno de los que está escuchando esta transmisión para que sean benditos en el nombre de Jesús, para que la presencia de Jesús repose en cada uno de los corazones y puedan encontrar felicidad y paz, gozo eterno en este momento. Consuela a cada uno de los corazones y dales poder para vencer, sobre todo en este tema tan importante que tiene que ver con el apetito y esas pasiones que a veces nuestra naturaleza no puede controlar. Señor, envía el Espíritu de Jesús para poder vivir en santidad. Lo rogamos, Padre, todas estas cosas, no porque las merezcamos, sino porque Jesús murió por nosotros, porque está intercediendo por nosotros en el lugar más santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y de esta manera, queridos amigos, de esta manera comenzamos con la primera parte del estudio a cargo de nuestro hermano Daniel Castelblanco. La lección número 7, las preguntas número 1 a las 6. Así que, Daniel, el tiempo es todo tuyo y te invito también a que nos compartas de ese lugar tan lindo que hay allá en Colombia. Que Dios te bendiga y bueno, adelante mi hermano. Hola, ¿qué tal queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a un nuevo video. Quien les habla, su servidor Daniel Castelblanco desde Colombia. Hoy compartiremos la lección de escuela sabática titulada La libertad religiosa, salud y temperancia. Nos encontramos ya en la lección número 7 que lleva por nombre El apetito y su control. Damos gracias a Dios por esta maravillosa escuela sabática porque cada lección que hemos estudiado ha traído mensajes puntuales, precisos y acordes para nuestro tiempo, ¿sí? Y vemos que el Señor está dirigiendo a un pueblo con un mensaje puntual para que vivamos conforme a su voluntad. Y es que el tema de hoy no deja de salirse de esa órbita, de ese propósito que el Señor tiene preparado para nosotros. Y además de ello, está acorde con lo que la iglesia en el pasado vivió. Y para ello vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, las siguientes palabras del apóstol Pablo. Nos vamos a dar cuenta que es acorde con lo que vivieron nuestros padres y lo que nosotros podemos estar viviendo. Dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay una preocupación del apóstol Pablo por sus hermanos, por su iglesia en ese entonces, ¿sí? Que como la serpiente engañó a la mujer por medio de los sentidos, sus hermanos sean engañados de la misma manera por la serpiente, ¿sí? Ahora la pregunta para nosotros es: ¿será que como pueblo de Dios para este tiempo podemos estar cayendo como cayeron nuestros primeros padres, Adán y Eva? ¿Un sí o un no? Váyanlo comentando ahí, dejando ahí en los comentarios mientras vamos avanzando.
¿Será que se repite la historia? ¿Ustedes qué creen? Porque por donde nosotros podamos ver, observar, en estos tiempos, las avenidas del alma están siendo atacadas hoy en día. Y muchos se preguntarán, o no tienen el conocimiento, ¿cuáles son las avenidas del alma? Son aquellos sentidos con el cual el Señor nos ha dotado, nos ha creado, nos ha formado desde el principio. Aquello que nosotros vemos, oímos, palpamos, gustamos y olemos. Ese era el temor del apóstol Pablo, que sus hermanos no fueran a caer como cayeron nuestros primeros padres, ¿sí? Por estos sentidos. Así que, bien, ahora entrando en materia, me correspondió de la pregunta 1 a la 6 y vamos a entrar en el desarrollo de estas preguntas. Dice la pregunta número 1. ¿En qué momento sucedió la prueba para nuestros primeros padres? Y nos cita Génesis 3, 1 al 5. Pero antes de ello, de leer estos pasajes, recordemos que en medio de la expulsión de Satanás del cielo, el Padre y el Hijo encomendaron una hueste de ángeles para que le llevaran un mensaje a la santa pareja, para que le contaran lo que Satanás había hecho, su rebelión ante la ley de Dios. Y además de ello, le comentaron a la santa pareja que Satanás se había propuesto en hacerles daños. Y el mensaje explícito en especial para Eva y el consejo para Eva era de que no se separara de su esposo, de que mantuviera siempre al lado de él, en cada uno de los desempeños de sus tareas. ¿Por qué? Porque podría llegar a encontrarse con el adversario caído y si se separaban estarían en mayor peligro que si estuvieran juntos. Y además de ello, le informaron y le recordaron que con claridad que el árbol del conocimiento que Dios había puesto en el jardín del Edén era una prueba de obediencia y amor a Dios. Ese fue el mensaje que los ángeles le trajeron a la santa pareja en medio de la caída de Satanás. Ahora sí, nosotros teniendo esto en mente, podemos contestar a la primera pregunta, que dice, ¿en qué momento sucedió la prueba para nuestros primeros padres? En el relato de Génesis 3, del 1 al 5, podemos sacar los siguientes puntos, las siguientes conclusiones. Primero, que la mujer estaba sola. Segundo, la serpiente cuestionó la ley o la orden de Dios que Dios le había dado al hombre. Lo mismo que él hizo allá en el cielo, cuestionó la ley de Dios. Tercero, la mujer entró en un diálogo con la serpiente. Cuarto, la serpiente mintió. Y quinto, la serpiente hizo desarrollar los sentidos con que Dios había dado a la mujer para que adoraran a Dios. Hizo la serpiente que se contemplara ella misma. Así que podemos responder y decir que fue en el momento cuando, primero, la mujer estaba sola, se había separado del varón. Y dependió de sus propias facultades físicas, en este caso, el sentido del oído. Así que podemos decir que el primer sentido por el cual vino la tentación fue por el sentido del oído. ¿Por qué? Porque Satanás le empezó a hablar a la mujer. La mujer empezó a escuchar. Satanás utilizó la serpiente como un medium para comunicarse con la mujer y hacerla caer en la tentación, ¿sí? Y además de ello, Eva, entrampada, encantada, halagada, porque la serpiente le hablaba, ella continuó en ese discurso, en ese diálogo con la serpiente. ¿Y qué pasó? Podemos llegar a decir que Eva creyó más a la voz de la serpiente, diciéndole, si coméis, no moriréis. En lugar de escuchar las palabras de Dios que le dijo, si coméis, moriréis. Así que la mujer prefirió experimentar la mentira de Satanás y depender de sus propias facultades físicas en lugar de poner esa facultad, el sentido de la escucha, al consejo de Dios y tener una simple fe en esa palabra. Así que podemos concluir y decir que Eva inclinó su oído a la voz de Satanás y no a la de Dios. Puso su fe en lo que le decía la serpiente y no a las palabras de Dios. Recordemos que este sentido que el Creador nos ha dado es un medio de comunicación de Él para con nosotros,
por el cual desarrollamos la fe, queridos hermanos. ¿Sí? La fe viene por el oír que la palabra de Dios, no la voz del enemigo. Pero lastimosamente hoy muchos escuchan es la voz de Satanás y se oponen a las leyes, a los principios, a los estatutos de Dios. Prefieren oír la voz de Satanás, que dice que Jesús clavó todos los estatutos, todos los mandamientos de Dios en la cruz, ¿sí? Esa voz es la que quiere el mundo escuchar, ¿sí? ¿Qué voz nosotros estamos escuchando? Y la reflexión que puedo sacar en esta corta meditación es que el Señor nos está llamando a escuchar su voz. Y si oímos su voz en medio de estatutos, ordenanzas y leyes que Él nos ofrece, que son para nuestro bien, como ovejas que somos, queridos hermanos, es que si hemos comprendido ese inmenso amor que Dios ha hecho por nosotros, que nosotros le amemos y guardemos sus mandamientos, que escuchemos su voz y le sigamos por donde quiera que Él vaya, ¿sí? Que escuchemos, que inclinemos este sentido del oído a la voz de Dios y no a la voz del enemigo. Ahora bien, la segunda pregunta nos dice, ¿en dónde estaban sus debilidades? Y nos cita Génesis 3:6. Recordemos que el primer sentido que cautivó Satanás fue ¿qué? Fue el oído. Y ahora vamos a ver con qué sentido siguió Satanás. El versículo 6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nos dice la nota número 1 de la lección. En el depender de sus propias facultades físicas, en lugar de tener una simple fe en la palabra de Dios, fue la debilidad de nuestros primeros padres. Eva vio que el árbol era bueno a pesar de que Dios dijera que no. Aquí en este punto la mujer desarrolló las demás facultades, ¿sí? Después del oído, ella vino a desarrollar las otras facultades, el ver, ¿sí? La mujer vio y contempló, codició el árbol por medio de ¿qué? Del ojo, de la vista, ¿sí? Segundo, la mujer palpó, tocó, acarició con sus manos la fruta del árbol. Y por último, la mujer que comió, gustó la fruta y al gustar olió, olfateó, ¿sí? La fruta. Entonces vio que era agradable y sintió un olor grato, sintió una sensación grata e estimulante, que esto la llevó a ¿qué? A compartírselo a su esposo. Y confirmó en cierta manera que todo lo que le había dicho la serpiente era cierto, pero no sabía ni caía en cuenta que lo que le correspondía a la desobediencia a la ley de Dios, a las palabras de Dios, era la muerte. Ella comprendió y entendió que todo lo que decía Satanás era cierto en cierta manera, pero ella no recordó que la transgresión de la ley era muerte. Así que en medio de esto, nosotros podemos tomar un consejo que el Señor nos da en Filipenses 2, el verso 12, en unión con ese primer pasaje que leímos, 2 Corintios 11:3. Y dice, los uní de la siguiente forma: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, para que vuestros sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, como le pasaron a nuestros primeros padres. Que todo nuestro ser entero, cuerpo, alma y espíritu, alaben y glorifiquen al Señor. Y la reflexión de esta pregunta es que lo que escuchamos, lo que vemos, lo que palpemos, lo que comamos y lo que olamos sea una expresión de la buena voluntad hacia Dios, que busquemos agradarle a Él y no a nosotros mismos, como que hizo Eva, exaltarse, hacer de ella su yo, ¿sí? Porque nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, no andamos por vista, sino porque por la fe en Jesucristo. Ahora la tercera pregunta dice, ¿qué lugar tiene la dependencia de los sentidos sobre nosotros hoy en día?
ya que no era una guía segura para Adán y Eva. Leamos la nota 2, que es imperdible. Dice: el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que, si hubieran vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre las demás tentaciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo vencemos esas tentaciones? El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 7 de su libro, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Velando y orando. Dijo el Salvador en Mateo 26:41, para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, nuestros sentidos, somos débiles, hermanos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5-8, que nosotros que andamos por fe y no por vista, pongamos toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, control en el apetito desordenado, en las pasiones desordenadas, y al dominio propio, ¿sí?, a ese control del apetito, pongamos paciencia, tengamos paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, que ese sea nuestro sentir. Ahora la cuarta pregunta dice: ¿cuál fue uno de los puntos más poderosos de Satanás para atacar al hombre desde la caída? Leamos la nota 3. Dice: una de las tentaciones más intensas que tenemos que arrostrar y vencer es el apetito. ¿Y por qué la del apetito? Porque por tales circunstancias fue la caída de nuestros primeros padres y por la que han pasado todos nuestros antepasados. Algunos han sido vencidos por la glotonería. Lo dijo el mismo Jesús en Mateo 24, 37 y 38, que en los días de Noé bebían comiendo y bebiendo, ¿sí? Por causa de esa glotonería, de ese apetito pervertido, vino el diluvio. Podemos decir que algunos han sido vencidos por la glotonería, como fue el caso de los antidiluvianos y de los sodomitas de las ciudades de Sodoma y Gomorra, como también lo fue Esaú, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros no deseamos ser como aquellos que salieron vencedores? ¿Cuál fue Daniel? ¿Cuál fue el mismo Jesús que venció la glotonería? Y cuando Jesús venció, lo hizo por ti y por mí. ¿No es eso una expresión de valor para nosotros hoy? Del haber vencido Cristo por nosotros y que ahora nosotros, por medio de la fe en Jesús, nosotros también podemos vencer aquello que nuestros primeros padres fueron vencidos. Así que estudiémonos diligentemente si estamos firmes en la fe. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Solamente aferrados y agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él es que podemos nosotros vencer las tentaciones y Satanás huirá de nosotros, como lo hizo en el caso de Jesús, y no entremos en ese diálogo con la serpiente, como lo hizo la mujer, y vino la caída. Así que bien, queridos amigos y hermanos, el tiempo apremia, por tanto dejo las demás preguntas para ustedes que la desarrollen y concluyo con las siguientes palabras para nosotros hoy. Lo encontramos en Ezequiel 33:15. Quiere el Señor que restituyamos la prenda. ¿Cuál prenda? Esta prenda, el cuerpo, como templo, como morada de su Santo Espíritu. Devolvamos lo que hemos dañado, ¿sí? Lo que dañaron nuestros padres, lo que aún nosotros dañamos, ¿sí? Con las glotonerías, con la intemperancia. Y caminemos en los estatutos de la vida y caminemos en los estatutos de Jesús, del Salvador. No haciendo iniquidad, no andando en nuestros propios caminos. Y si no andamos en nuestros propios caminos, andamos en el camino del Señor. Y la promesa, ¿cuál es? Es que viviremos ciertamente y no moriremos. Lo contrario a lo que dijo Satanás en un principio,
a nuestros primeros padres. Que ese sea nuestro sentir. Dios nos bendiga rico y poderosamente. Espero que haya sido de gran bendición este pequeño estudio y le paso la palabra a mi querido hermano Leandro. Muchísimas gracias, Daniel, por esta presentación maravillosa, ¿sí? A veces nos olvidamos de que además de Víctor, de Manuel, de Luis, de Henry, hay hermanos que tienen este don de la palabra tan precioso, así que te agradecemos muchísimo por compartir este tema de una manera tan, pero tan especial. Vieron que hasta le ha puesto las citas, bueno, realmente algo maravilloso, ¿sí? Ha hecho los recortes para que quede prolijo, para que quede lindo y que sea agradable para ustedes y para la gloria de Dios. Mis hermanos, hay una pregunta que hace el hermano Daniel y espero que ustedes le hayan respondido, ¿sí? Porque esa es la idea, que este sea un estudio donde ustedes participen desde el chat, ¿sí? Así que bueno, ahí lo vamos a estar considerando. ¿Qué respondieron sobre cómo cayeron Adán y Eva y sobre todo si esa historia, la historia de Adán y Eva, se sigue repitiendo hoy en día, ¿sí? ¿Qué es lo que respondieron a esa pregunta? ¿Será que se sigue respondiendo? ¿Sí? ¿No? Bueno, justifiquen la respuesta, les diría yo, justifiquen la respuesta ahí en el chat con respecto a lo que preguntó nuestro hermano. Ahí el hermano Daniel compartió muchísimas cosas de la pregunta número 1 a la 4, ¿sí? No vamos a repetirlas todas. Es muy interesante esto de que Adán y Eva fueron informados, no fue una prueba de un Dios arbitrario y de que esto les cayó por sorpresa, sino que ellos sabían con respecto a lo que iba a pasar por medio de los ángeles y sobre todo en este contexto tenían el mandamiento de Dios, tenían la palabra de Dios para hacer frente a las acechanzas del enemigo, ¿sí? Debían estar juntos, debían seguir la palabra de Dios y sin embargo estos principios fueron violados. Mis hermanos, ¿qué voz estaremos escuchando hoy en día? Y eso es lo importante. Yo creo que una de las preguntas a responder cada uno del tema de Daniel, una de ellas es esa, ¿verdad? ¿Estaremos escuchando la voz de la obediencia a los mandamientos de Dios o la voz de la desobediencia? Otro punto muy interesante que presenta Daniel en la lección tiene que ver con las notas y las citas que aparecen al final y cómo en la nota número 1 dice el depender de sus propias sensaciones físicas en lugar de tener una simple fe en la palabra de Dios fue la debilidad de nuestros primeros padres, ¿sí? ¿Qué estaba guiando a ellos a tomar la decisión que tomó? Sus sensaciones. ¿Y qué guiaron esas sensaciones? ¿Qué guió el que ellos consideraran ese árbol o ese fruto de una manera distinta? ¿No fueron guiados por las palabras del enemigo? Por eso, muy importante, ¿qué voz estamos escuchando? Si estamos escuchando la voz de Dios o la voz de la serpiente, la voz de la desobediencia. Y algo muy, pero muy importante, que aparece también en la nota 1, esa sensación que experimenta, ella la ve o la imagina ser como la que los ángeles sentían. Entonces, acá es que uno tiene que tomar mucho cuidado con respecto a lo que el corazón dice, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, pero también sabemos que si nuestro corazón no nos reprende, no tenemos nada que temer frente a Dios. Ahora, ¿cuál es ese corazón que no nos reprende? El corazón, como dice 1 Juan 3, del 20 al 22, ese corazón y esa vida que guarda los mandamientos de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos definir nuevamente las cosas, a la ley y al testimonio. Si no son conforme a eso, es que no les ha amanecido. Y las dos preguntas que nos deja para analizar, la pregunta número 5 y la pregunta número 6, que tiene que ver con las condiciones en el diluvio o prediluvio y con las condiciones en los tiempos de Sodoma y Gomorra, nos plantea justamente la respuesta a la pregunta inicial. ¿Será que las condiciones que aparecieron en los tiempos de Adán y Eva se repiten en los tiempos finales? ¿Será que aprendimos las lecciones del Edén? ¿Será que aprendimos las lecciones del diluvio? ¿Será que aprendimos las lecciones de los tiempos de Sodoma hoy en día? Nuevamente, como dice la nota número 2 y sobre todo la nota número 3, una de las tentaciones más intensas que el hombre tiene que arrostrar es el tema del apetito. Y si no lo entendimos con las historias del tiempo pasado, el hermano Emanuel Vallejos nos plantea este tema para considerarlo ahora en el tiempo del fin
y dar una respuesta certera a la pregunta que nos compartió inicialmente el hermano Daniel. Emanuel, el tiempo es todo tuyo. Nuevamente, gracias mi hermano y adelante con la presentación. ¿Qué tal hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. A mí me tocó compartir la escuela sabática desde la pregunta 7 hasta el final, y esto habla acerca del conflicto referente a la alimentación y al apetito, con el cual fue probado el pueblo de Israel y con el cual ha de ser probado el pueblo de Dios también en estos últimos días. Y realmente es muy interesante la escuela sabática porque muestra la manera en que Dios proveyó al pueblo de Dios cuando salieron de Egipto. Ellos anduvieron peregrinando en el desierto, y a pesar de estar en el desierto, a pesar de no tener su huerta, a pesar de no tener un montón de cosas que les faltaban, ni siquiera viviendas fijas tenían, ellos andaban como peregrinos, Dios no les hizo faltar el pan, les brindó el maná, y esto nos tiene que dar fortaleza y consuelo. Hay mucha gente que está preocupada por todas estas falencias, por estas cuestiones, si es que le ha de faltar algo en el tiempo del fin. Sin embargo, vemos en la Biblia de que hay promesas de Dios de sustento, ¿no? Y el texto principal que cita la escuela sabática es Éxodo capítulo 16 verso 4, que dice así: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Bueno, esta prueba de andar en la ley o no tiene relación con el sábado también, ¿no? El pueblo de Israel fue probado con respecto al sábado, porque hubo gente que salió a recoger maná en sábado cuando no tenían que salir a recoger. Y bueno, el maná no se encontraba obviamente, y los que desconfiaban de la promesa de Dios de que cada día iban a tener el pan y guardaban para el otro día, ¿qué pasaba? Se pudría. El único día que se podía guardar para el otro día era el viernes, era el sexto día de la semana. Así que Dios les dio el pan del cielo, Dios les dio el maná. Ellos no tenían excusa para ser obedientes con respecto a la alimentación. Sin embargo, en Números capítulo 21, verso 5, fíjense lo que dijo el pueblo de Israel ante la provisión que Dios había hecho en favor de ellos. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense qué interesante contradicción. Ellos dicen: en este desierto no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan. O sea, ellos dicen que no había pan, pero reconocen que estaban hastiados o que estaban cansados de comer ese pan tan liviano. Y esto es muy interesante porque esto nos sucede a todos aquellos que iniciamos una reforma en nuestra alimentación, que le pedimos a Dios que nos guíe para sanar nuestra enfermedad, para vivir mejor, para sentirnos mejor emocional y espiritualmente, porque lo que comemos afecta a nuestra espiritualidad sin duda, afecta a nuestra psiquis sin duda. Se dice que en nuestros intestinos está nuestro segundo cerebro. Esto lo hablan actualmente los médicos, de la conexión que existe entre los intestinos y el cerebro, o la psiquis, ¿no? Y las emociones y todo eso. Entonces, para estar bien espiritualmente, nosotros le pedimos a Dios que nos guíe en su alimentación, que nos vuelva a la dieta original, que nos ayude a reformarnos. Y cuando iniciamos esta reforma, lo primero que sucede es que no le encontramos el gusto a la comida, que no la recibimos con alegría. ¿Por qué? No tiene que ver con que la comida le falte gusto, o que le falte sabor, o que le falten vitaminas, o que le falten nutrientes. Hay gente que cuando deja de comer carne siente debilidad o ansiedad o cosas por el estilo. No tiene que ver con que la comida de Dios sea falta de sabor o falta de gusto, sino que nuestros sentidos, nuestros gustos se han pervertido. El pueblo de Israel, al estar en la esclavitud de Egipto durante tanto tiempo, llegó a pervertir su gusto. Por lo tanto, no encontraban la comida de Dios agradable para ellos. Es más, ellos decían que era liviano el pan, como que no llegaba a satisfacer las necesidades que ellos tenían del cuerpo, pero en realidad el pan del cielo tenía absolutamente todo lo que el ser humano necesita. Y esa debilidad que ellos sentían era algo parecido a una abstinencia que sienten todos aquellos que tienen pervertidos sus gustos con el vicio, tanto del alcohol, del tabaco, incluso de la comida. O sea, la comida se vuelve un vicio que cuando dejamos las cosas que son perjudiciales para nuestro cuerpo y queremos incluir la comida de Dios, ¿qué pasa? Tenemos una abstinencia, una debilidad, y decimos: esta comida es muy liviana, esta comida no me satisface. Pero esto tiene que ver con una cuestión de obediencia. Tenemos que obedecer a Dios por encima de nuestros sentidos, porque nuestro apetito no es la mejor guía para saber lo que a nosotros nos sirve realmente en nuestro cuerpo o no. O sea, nuestro gusto nos lleva hacia lo que nos perjudica, y más nuestro gusto pervertido, o sea, nuestro gusto que está mal logrado,
con los malos hábitos de toda nuestra vida. Así que dice que ellos rechazaron el pan del cielo, rechazaron la alimentación que Dios les había dado, y en el Salmo capítulo 106 versículos 14 y 15 dice así: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Cuando ellos rechazaron la alimentación que Dios les había dado y pidieron ¿qué cosa? Pidieron comer carne como comían en Egipto, Dios les dio lo que ellos pidieron. Y esto es muy importante, porque la gente piensa que Dios obliga, ¿sí? Y mucha gente que rechaza el mensaje de la reforma pro salud dice, pero si yo acaso no dejo de comer carne, ¿me voy a perder? O si yo acaso no cambio mi alimentación, ¿Dios me va a castigar? Y no, nada que ver, porque en realidad Dios permite y Dios nos da lo que nosotros queremos, aunque no sea lo mejor para nosotros, porque cada ser humano es libre y cada ser humano se tiene que hacer responsable de sus actos, de las consecuencias de la alimentación o del estilo de vida que adopte, ¿sí? Y después no podemos culpar a Dios de las cosas que nos suceden, porque Dios nos da en su palabra qué es lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es lo que está en Génesis, ¿no? Que es una comida a base de vegetales, ¿no? A base de plantas. Y esto no solamente en Génesis, también tenemos el ejemplo de Noé, también tenemos el caso de Israel en el desierto, tenemos el caso de Daniel en Babilonia, tenemos el caso de Juan el Bautista, personas que se abstuvieron, el caso de los levitas también, que se mantuvieron en una dieta específica, en una dieta de santidad, para poder permanecer en la presencia de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Salmos capítulo 78, versículos 27 al 31 dice así: e hizo llover sobre ellos carnes como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Esto es interesante, ¿no? Porque cuando comparamos esto, por ejemplo, con Daniel capítulo 1, que ellos comieron solamente legumbres y agua, Daniel y sus amigos en Babilonia, dice que eran más robustos que los que comían de la comida del rey. Y en este caso, los que eran más robustos, que comieron la carne, que rechazaron el pan de Dios, dice que perecieron. O sea que existe todavía ese mito, hasta el día de hoy existe este mito de que las personas que no coman carne van a tener debilidad, o les van a faltar nutrientes o cosas por el estilo, pero la Biblia dice todo lo contrario, que la carne es lo que disminuye nuestras fuerzas. Si bien Dios permitió comer un determinado tipo de carnes, en Levítico 11 están separadas cuáles son las carnes limpias y cuáles son las carnes inmundas, incluso algunos tipos de pescado. Cristo mismo repartió los panes y los peces, y Cristo mismo comió los peces porque era lo que había para comer, obviamente. Por lo tanto, si hay necesidad y si hay hambre, Dios multiplica esos panes y esos peces. Así que Cristo tomó lo que había en ese momento, que eran panes y peces, y lo compartió a todas las personas para que comieran. Sin duda que eso es así. O sea, nunca vamos a poner la vida del ser humano por debajo de la vida de los animales, ¿sí? En última instancia, los animales pueden servir de alimento a los hombres, ¿sí? Pero hay un determinado tipo de animales que son permitidos. Y aún en este caso, en que ellos tenían una opción para comer, que era el mejor pan que tenían, no había otra cosa mejor en el mundo que no fuera el maná, el rechazo a ese maná hizo que estas carnes limpias, que eran las codornices, que eran las aves, les cayeran mal y les fueran de perdición, ¿sí? Ellos perdieron su salud por rechazar el alimento que Dios les había dado. Yo entiendo que en la época de Cristo probablemente los peces era uno de los alimentos más sencillos o más fáciles de conseguir para la gente humilde. Jesús no rechazó las ofrendas de los panes y los peces, los multiplicó y él mismo participó de eso. Pero hoy en día podemos decir que los peces es lo mejor que tenemos para comer, siendo que tenemos frutas y verduras de cualquier parte del mundo que la revolución industrial hizo accesible a cualquier parte del mundo. Es decir, nosotros podemos comer bananas cultivadas en Ecuador, acá en Argentina, ¿sí? Eso no podía suceder en aquella época. Era muy difícil obtener alimentos de otras partes del mundo, de fuera de época, hoy se cultivan en invernadero, etcétera, etcétera. Eso hizo que sea muy fácil conseguir alimento. Entonces, seguir utilizando la historia de Cristo para justificar la matanza de animales hoy en día es bastante anacrónico, es bastante rebuscado, ¿sí? Hoy tenemos la posibilidad de comer alimentos muy cercanos a lo que es el plan de Dios, el plan original que está en el libro de Génesis, de que comamos alimentos basados en plantas. Y el apóstol Pablo cita esta historia del maná y el rechazo del maná del pueblo de Israel en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11,
Y dice así: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, la historia y la controversia con respecto a los apetitos, ¿sí?, que fue la historia y la controversia también con respecto a la tentación de Cristo. Cristo fue tentado en base a su apetito, ¿sí? Se le ofreció que convierta las piedras en pan, que cortara su ayuno. Esta cuestión sobre el apetito que viene desde el Edén, donde había un árbol que era prohibido, sí, pero que era agradable a la vista, Dios lo había prohibido, no porque tuviera una contaminación en particular, sino simplemente que Dios había dicho que de todos los árboles podían comer menos del que estaba en medio del huerto. Sin embargo, por causa del apetito, el ser humano cayó en pecado. Por causa del apetito, Cristo fue tentado, pero venció en el desierto y se mantuvo firme, no siguiendo el deseo de su propia carne, sino siguiendo la palabra de Dios. Y en estos tiempos finales dice el apóstol Pablo que esta cuestión del alimento, del apetito, va a ser una prueba para el pueblo de Dios. Es sabido, hermanos, en el mundo de las estadísticas, en el mundo de la ciencia médica, se sabe perfectamente que antes nos moríamos por falta de comida, antes nos moríamos por falta de higiene, nos moríamos por falta de alimento. Hoy nos morimos por exceso de comida, nos morimos por comidas de mala calidad, nos morimos por comer más de lo que realmente necesitamos y no gastar esa energía que nosotros consumimos con los alimentos altos en calorías, en grasas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la gran cantidad de muertes de personas se ven a problemas cardíacos, a problemas relacionados con la alimentación. Son muertes prevenibles si nosotros simplemente buscáramos la comida de Dios. Y esto obviamente que afecta a nuestra espiritualidad. Yo sé, hermanos, y pueden estar seguros de que no lo ignoro, recibo muchos mensajes de muchos hermanos que están sufriendo por diferentes cuestiones, y yo sé perfectamente que el diablo está contaminándolo todo. Yo sé que el glifosato está por todos lados, yo sé que hay veneno que se tira a través de los aviones muchas veces. Sé también que hay venenos que se tratan de meter en el cuerpo, ¿sí?, de diferentes maneras, justificándolo de diferentes maneras. Hay muchos venenos que consumimos incluso a través de la comida. Pero aquellos hermanos que sigan la palabra de Dios, la voluntad de Dios, por encima de las costumbres, por encima de las tradiciones, por encima del mercado, lo que nos ofrece el mercado, y que puedan decidir cuidar su cuerpo, como dice uno de los pasajes, ¿no?, que tenemos que ser santos porque Jehová es santo, lo dice Levítico 20:26. No simplemente para prevenir enfermedades, no solamente para sentirnos mejor físicamente, sino porque Dios lo dice. Los que se mantengan del lado de Dios pueden tener la certeza de que Dios ha de acompañarles, de que Dios ha de protegerles, de que beberán cosas mortíferas y éstas no les harán daño, ¿sí?, como dice la palabra de Dios. Entonces, no necesitamos preocuparnos por todas las cosas que hay alrededor, ni tampoco autojustificarnos, porque hay mucha gente que dice: no, pero hoy comer carne es lo mismo que comer verdura porque todas las verduras están contaminadas. Si nosotros hacemos nuestra parte, de buscar lo mejor, aunque a veces no podemos evitar unas verduras transgénicas, a veces no podemos evitar que no tenga alguna contaminación, pero hacemos nuestra parte de comer lo que Dios escogió, lo que Dios creó para el ser humano, Dios va a hacer el resto para preservarnos y para cuidarnos conforme a su voluntad, para que cumplamos en nuestra vida, ya sea que vivamos mucho o que vivamos poco, pero conforme a su voluntad, que cumplamos nuestro propósito en este mundo de ser bendición para los que nos rodean. Sin duda el tema del apetito va a ser una cuestión importante en este conflicto final, el tema de la alimentación va a ser crucial y el pueblo de Dios se va a destacar de la misma manera que Daniel, que Juan el Bautista, que Noé y que Cristo con respecto al tema de la comida. Así que bueno, este es mi breve comentario sobre la escuela sabática, espero que les sea de bendición. Le paso la palabra a mi hermano Leandro. Muchísimas gracias, Emanuel, por el tema que nos has compartido en esta noche. Gloria a Dios, mi hermano, siempre tan claro, tan sencillo, tan práctico, sobre todo de estos temas que resultan complicados en algún sentido de entender o donde siempre hay malas interpretaciones. Has hecho un análisis que puede ser escuchado tanto por aquellos que no les interesa esto y siempre encuentran excusas, como así por muchos que no siguen lo que dice la Biblia por falsas concepciones con respecto a lo que es la reforma en la alimentación, ¿sí? Los males de los extremos, ¿sí? Aquellos que han podido captar las palabras del hermano Emanuel habrán entendido por qué
cada uno nos hemos topado con estos extremos, desde el campesino que te dice, vos vas a comer carne, y si yo sé, y es más, él me lo decía, porque él tiraba todos los pesticidas, y sin embargo, ahí el hermano Manuel ha presentado una palabra de equilibrio para todas estas concepciones que siempre son desequilibradas en este caminar hacia la Canaán celestial, ¿sí? Hay muchas cosas de las cuales uno va a tener que seguir haciendo reformas, pero lo importante es avanzar en ese camino y empezar a hacer esas reformas, ¿sí? Muchos, hasta que no llegan a tal punto, no lo hacen. Y están los otros, como bien decía Manuel, que por ideas equivocadas, por filosofías que no son bíblicas, endiosan elementos y endiosan a la creación por encima del creador y lo colocan en un orden distinto al cual Dios lo ha colocado, ¿sí? Así que está bueno esto para tenerlo en cuenta, para contextualizarlo y tomar una buena decisión, ¿sí? Lo importante de todo esto es que Dios nos permite elegir. Y Dios nos permite elegir en cuanto a la alimentación lo que es para nuestro beneficio y que de acuerdo a nuestra elección vamos a tener sanidad o enfermedad. Vamos a tener fortaleza o vamos a tener debilidad, ¿sí? Todo de acuerdo a qué elegimos. Y no siempre lo que dicen las mayorías respecto a este tema es la verdad, ¿sí? Ahora, ¿por qué debiéramos optar una alimentación vegetariana? Hay un pasaje que estaba en la lección, en la pregunta número 12, ¿sí? ¿Cuáles debieran ser los objetivos? ¿Cuál es el propósito? Y el punto central, según lo que leemos en Levítico 20, del 7 al 8 y el 26, es nuestra santificación. ¿Qué es nuestra santificación? ¿Sí? Santificación viene de ese proceso por el cual la persona se vuelve santo. La palabra santo viene de ser apartado, ¿sí? Apartado para un uso sagrado. Entonces, ¿por qué debiéramos nosotros adoptar estos mandatos de Dios con respecto a nuestra alimentación? Para ser santos, para ser míos, dice el Señor en Levítico 20:26, para ser de Él. Eso es ser santo, ¿sí? Y que nada tiene que ver con nuestra salvación. Si como de tal manera, muchos piensan, voy a estar sano. Eso es un concepto relacionado con la salvación. Ahora, si lo relacionamos con la santificación, si como así, no es para ser sano, sino porque soy de Dios. Es una manifestación de a quién le pertenezco. Yo le pertenezco a Dios como de tal manera, porque Él me ama a mí. Y como Él me ama, Él me va a sanar. Y ahí está la diferencia, ¿sí? Que yo creo que es la clave no solamente para entender este tema, sino muchos otros relacionados a la ley de Dios, ¿sí? Otros puntos que me parecen interesantes para destacar de la lección. En la pregunta 7, cuando habla de cuál es el alimento que Dios les da el pan del cielo, que después se conoce como maná, ¿sí? Y que si uno seguía el régimen de Dios, según la nota 6, iba a tener salud, que es el régimen hebreo. Pero si uno seguía el régimen egipcio, iba a estar afiebrado, ¿sí? Ustedes esto lo pueden leer en la nota número 6. Dice, el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. ¿Por qué tenemos un régimen que afiebra, que nos da fiebre? Escuchen, ¿sí? Por seguir los consejos de Egipto, ¿sí? Las recomendaciones, el sistema de salud. Y dice la nota número 6, algo para destacar, y esto lo escribieron nuestros pioneros en el año 1905, ¿sí? Dice, no solo se entregaron leyes relacionadas a la dieta, sino al más perfecto sistema de leyes sanitarias jamás escritas, como se registra en Levítico. Mis hermanos, cuando leamos el libro de Levítico, no son simplemente leyes para los hebreos, es la reforma pro salud del movimiento adventista. Todas sus leyes son la reforma pro salud del movimiento adventista. Vuelvo a leer, el más perfecto sistema de leyes sanitarias. Esto muchísimo del punto número 9, cuáles fueron los resultados, es el pasaje que se encuentra en el Salmo 78, en los versículos 24 y 25, donde Dios les promete trigo del cielo, o ese pan del cielo, y lo llama el pan de nobles, ¿sí?
Ahora, yo me preguntaba esto, porque así el pueblo pedía pan y carne, que es lo que hasta el día de hoy sigue pidiendo el pueblo, y que los gobernantes les prometen, y el pueblo vota siempre con ese estómago, ¿sí? No con el razonamiento, ¿sí? Siempre buscando ventajas materiales y no buscando realmente verdadera libertad. Así también el Señor les dice que el pan de nobles, el pan de los ricos, es el pan que viene del cielo o el trigo celestial, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿no son los ricos hoy en día mayormente los que comen lo que Dios manda? ¿No son ellos hoy los que están encarando reformas en cuanto a dietas vegetarianas, etcétera? Digo, hasta el día de hoy se siguen repitiendo los mismos patrones y el Señor nos vuelve a hablar todo el tiempo de lo mismo. Queremos comer la comida de los ricos, queremos buscar igualdad. El Señor nos llama a volver a ese plan, al plan que tuvo desde Génesis capítulo 1 en adelante y que el pueblo de Dios no quiso escuchar. Frutas, semillas, verduras, ese es el propósito de Dios, que volvamos a reconquistar el Edén. Y el último punto que me gustaría destacar, sé que me he extendido, es la nota número 7, ¿sí? De la pregunta número 11, fueron las lecciones de autocontrol y pureza de vida completamente olvidadas en el antiguo Israel. En la nota número 7 nos dice que los levitas, Daniel y sus compañeros y Juan el Bautista son ejemplos notables acerca de qué es lo que la obediencia a los principios de Dios hizo por la fe en Israel. Incluso hoy en día a la raza hebrea se la considera inmune a ciertas enfermedades debido a su temperancia y pureza como resultado de una obediencia más o menos rígida a las leyes sanitarias dadas por Moisés. Imagínense, si esto era solamente por una obediencia más o menos rígida, que hubiese pasado si el pueblo de Dios hubiese sido hasta el día de hoy constantemente fiel a todos los principios que Dios tiene en su palabra. Y ese es el llamado que nos está haciendo Dios en este tiempo, a que en Cristo podamos ser obedientes a todos los mandamientos de Dios para encontrar sanidad, ¿sí? Nuevamente, esto lo escriben los pioneros adventistas en el año 1905 y nos hablan de volver a las leyes del Levítico, que nos hablan de volver a las leyes de sanidad que se encontraban registrados en la palabra de Dios dadas por medio de su siervo Moisés. Queridos amigos, de esta manera vamos a iniciar con los testimonios, con las perlas escogidas para esta noche a cargo de nuestro hermano Daniel Castelblanco. Bienvenido mi hermano nuevamente, y a las hermanas que te van a estar acompañando, muchísimas gracias de antemano y los escuchamos atentamente para poder compartir esta sección final. Temperancia en el comer, aunque se trate de alimentos de la debida calidad, tendrá una influencia agotadora sobre el organismo y embotará las emociones más sensibles y santas. La temperancia estricta en el comer y beber es altamente esencial para la sana conservación y el ejercicio vigoroso de todas las funciones del cuerpo. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Hola, ¿qué tal queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Hoy presentaremos el apetito y su control. Y para este tema es necesario entender que el Señor hizo al hombre recto en el comienzo. Este fue creado con una mente perfectamente equilibrada. El tamaño y la fuerza de todos sus órganos estaban desarrollados en forma perfecta. Adán era un tipo de hombre perfecto. Cada facultad de la mente estaba bien proporcionada. Cada una tenía una función peculiar y sin embargo todas dependían unas de otras para un uso pleno y adecuado de cualquiera de ellas. Se les permitió a Adán y Eva comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno. El Señor le dijo a la santa pareja: el día que comiereis del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis. Eva fue seducida por la serpiente para creer que Dios no haría como dijo que haría. Ciertamente no moriréis, dijo la serpiente. Eva comió y se imaginó que experimentaba las sensaciones de una vida nueva y más exaltada. Llevó el fruto a su esposo y lo que tuvo una influencia irresistible sobre él fue la experiencia de ella. La serpiente había dicho que no moriría y ella no sintió ningún efecto perjudicial del fruto, nada que pudiera interpretarse como significado la muerte.
Antes bien, tal como había dicho la serpiente, experimentó una sensación placentera que ella imaginó que era como la que sentían los ángeles. Su experiencia estaba en contra de la orden positiva de Jehová y Adán se dejó seducir por la experiencia de su esposa. Así ocurre con el mundo religioso en general. Se transgrede las órdenes expresas de Dios y por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Wow, vemos como toda la perfección de Dios estaba en la santa pareja, pero por la cuestión de escuchar a la serpiente, toda esa perfección se degeneró, porque se prefirió oír la voz del extraño y no oír la voz de Dios. Y tal cual sucede en el mundo presente, se prefiere obedecer a las órdenes del extraño y no a las órdenes del Creador. Y es por eso que desde la primera vez que el género humano se rindió al apetito, la complacencia propia ha seguido aumentando, hasta el punto de que la salud ha sido sacrificada sobre el altar del apetito. Los habitantes del mundo antediluviano eran intemperantes en el comer y beber. Querían tener carne, aunque Dios en ese tiempo no le había dado al hombre permiso para consumir alimentos animales. Comieron y bebieron hasta que la complacencia de su apetito depravado no conoció límites, y entonces se corrompieron tanto que Dios no los pudo soportar más. Su copa de iniquidad se llenó y el Señor limpió a la tierra de esta contaminación moral por medio del diluvio. eso sucedió en el pasado. ¿Y cuál es el mensaje hoy? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los mismos pecados que trajeron los juicios sobre el mundo de los días de Noé existen en nuestro tiempo. Los hombres y las mujeres llevan hoy su comer y beber tan lejos que degenera en glotonería y embriaguez. Este pecado prevaleciente, la complacencia de un apetito pervertido, inflamó las pasiones de los hombres en los días de Noé y produjo una corrupción generalizada. La violencia y el pecado alcanzaron hasta el cielo. Los mismos pecados reinan hoy, gracias a la complacencia pervertida. El poder dominante del apetito resultará en la ruina de millares, cuando si hubiesen vencido en este punto habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido la enfermedad, el dolor y la muerte. Y a medida que nos acercamos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Ya que cuando los hombres se multiplicaron sobre la tierra después del diluvio, de nuevo olvidaron a Dios y corrompieron sus caminos delante de Él. La intemperancia en toda forma aumentó, hasta que casi todo el mundo se había entregado a ella. La gratificación del apetito antinatural condujo a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios adjudica la caída de Babilonia a su glotonería y embriaguez. La complacencia del apetito y la pasión eran el fundamento de todos sus pecados. es por eso que, queridos amigos y hermanos, así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por la complacencia y el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en la firme negación del apetito y la pasión. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán vigor mental y moral que habiliten a los hombres a poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo al abandonar su hogar del cielo para venir a este mundo a fin de mostrar al hombre por su propia vida cómo resistir la tentación, se negarán alegremente a sí mismos y elegirán participar de los sufrimientos de Cristo. Amén, ya que una de las tentaciones más intensas que el hombre tenga que arrostrar se refiere al apetito. Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera reacciona sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. Es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas. Complacer el gusto a expensas de la salud es un perverso abuso de los sentidos. Los que participan en cualquier clase de intemperancia, sea en comer o beber, malgastan sus energías físicas y debilitan su poder moral. Experimentarán las consecuencias de la transgresión de la ley física. aun cuando
o...? La intemperancia en el comer, aunque se trate de alimentos de la debida calidad, tendrá una influencia agotadora sobre el organismo y embotará las emociones más sensibles y santas. La temperancia estricta en el comer y beber es altamente esencial para la sana conservación y el ejercicio vigoroso de todas las funciones del cuerpo. Los hábitos estrictamente temperantes, combinados con el ejercicio de los músculos tanto como de la mente, conservarán el vigor mental y físico y darán fuerza y resistencia a los que se dedican al ministerio, a los redactores y a todos los demás cuyos hábitos sean sedentarios. Como pueblo, a pesar de que profesamos practicar la reforma pro salud, comemos demasiado. La complacencia y el apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental y es el cimiento de la flaqueza que se nota por doquiera. Wow, es por eso que... El apetito y las pasiones deben ser restringidos bajo el dominio de la conciencia iluminada, para que en el intelecto no sufra perjuicio y las facultades de percepción se mantengan claras a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean interpretadas como providencia de Dios. Y es por eso que... El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los que venzan como Cristo venció necesitarán guardarse constantemente contra las tentaciones de Satanás. ¿Y qué hemos de hacer para vencer como Cristo venció, hermana Mari? Hemos de velar hoy para no ofender ni en palabras ni en hechos. Debemos buscar a Dios hoy y estar resueltos a no permanecer satisfechos sin su presencia. Debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que nos concede. ¿Qué intenso fervor habría entonces en nuestra vida? ¿Cuán estrechamente seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y acciones? Muchos de nosotros deseamos la recompensa, sí, la victoria final que ha de ser concedida a los vencedores, pero tenemos que estar dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la negación como lo hizo el Redentor. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. Y es que es imposible presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios cuando continuamente lo llenamos de corrupción y enfermedad debido a nuestra complacencia pecaminosa. Por tal motivo, he aquí la perla de gran valor, y es la de que Cristo venció al apetito en favor del hombre, y en su lugar ellos deben presentar a otros un ejemplo digno de imitación. Los que no sienten la necesidad de dedicarse a la obra de vencer en lo referente al apetito, dejarán de obtener preciosas victorias que podrían ganar, y llegarán a ser esclavos del apetito y la concupiscencia que están llenando la copa de iniquidad de los que moran en la tierra. Y que todo lo que hagamos sea un acto de fe en Jesucristo, porque lo que no es de fe es pecado. Así que el Señor nos bendiga rica y poderosamente y que podamos comprender y entender aquellas leyes, aquellos estatutos que Dios nos ha dado, que es para nuestro bien, para que gocemos de salud y vida en abundancia. Un abrazo y un feliz y gozoso Santo Sábado. Amigos, se nos pasó volando el programa. Viste como todos esos momentos donde vos disfrutás muchísimo de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de lo que estás haciendo y decís, wow, ya se pasó una hora, pero qué lindo haber finalizado de esta manera. Qué lindo poder finalizar habiendo escuchado los testimonios de Dios para esta hora sobre este tema a través de los testimonios que nos ha enviado por medio de su sierva Elena de White. Quiero agradecer a mis hermanos Daniel Castelblanco nuevamente porque hoy ha trabajado muchísimo para esta transmisión, a las hermanas que han colaborado en esta lectura, a Maritza, a Tania, a Victoria de Puerto Rico y a Vanessa y Alejandra de Colombia. Muchísimas gracias por haber hecho esta presentación realmente preciosa, ¿sí? Donde hemos podido considerar el asunto del apetito, de las pasiones y qué es lo que Dios quiere que entendamos con respecto a este tema en particular. Mis hermanos, Eva cayó, y ustedes ven ahí, pensando y consideró que ella se imaginaba que tenía la sensación de los ángeles por seguir sus gustos e impresiones. Y la sierva nos dice, ¿será que nuestra salud está siendo sacrificada en el altar del apetito? ¿Será que estamos tomando las mismas decisiones que los antiguos? La sierva relaciona la glotonería y la embriaguez como causas de la violencia y el pecado, ¿sí? Como la causa de la caída de Babilonia. Esto es muy, pero muy importante, ¿sí?
la complacencia del apetito, de las pasiones, fueron el fundamento de la caída, el fundamento de sus pecados. Una frase que me gustó mucho: los que son esclavos del apetito no alcanzan a perfeccionar el carácter cristiano. Atenti con este tema, mis hermanos. No podemos decir, bueno, el tema de salud es un tema más. No, es el todo, ¿sí? Nosotros hablamos de salud y salvación como palabras intercambiables. Hablamos de salud integral, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, nuestro ser entero. Porque si no, se está llamando a dar cuenta de nuestro ser entero. Por la violación a la ley de Dios durante 6.000 años, dice la sierva, es que hoy podemos encontrar y podemos ver enfermedad, dolor y muerte. Y no será sino hasta que realmente entendamos que en Cristo podemos ser obedientes, que encontraremos verdadera sanidad en Él. El descuidar nuestro cuerpo implica un descuido de nuestra mente, aún cuando nos excedamos en buenos alimentos. Es otra cita también que han podido leer. Y el gran tema, y esto me estoy viendo en la pantalla, ¿sí? Y yo sé que cada uno se está viendo, el gran tema, mis hermanos, es que comemos demasiado, dice. Y es ahí donde cada uno de nosotros va a tener que ser sincero con el Señor, entender la condición en la que se encuentra y rogar al Padre para que nos dé en Cristo ese control del apetito para poder no solamente cuidar nuestro cuerpo, sino sobre todo la mente, que este cuerpo sea un verdadero templo del Espíritu. Y para ello, el hermano agrega, debemos velar, obrar y orar, ¿sí? Y la perla de gran valor, debemos vencer como Cristo venció. No podemos estar más tiempo en esta tierra, mis hermanos. Cristo viene pronto a buscarnos y nosotros podemos esperar y apresurar su venida, de acuerdo a esto, de acuerdo si deseamos en nuestro corazón ser obedientes a toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, concluyo diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera, queridos amigos, nos despedimos hasta un próximo estudio, hasta una próxima transmisión desde Tiempo de Reunión, el próximo viernes por la noche, el inicio del sábado, a cargo de nuestro hermano Arturo Argüelles, a cargo de nuestros hermanos Luis Machado, Henry Méndez, de la hermana Ivonne, de la hermana Selma, del hermano Roberto. Muchísimas gracias siempre por compartir en la siguiente transmisión, ¿sí? Y los invitamos, aquellos que lo deseen, a sumarse, ya sea que tengan algún don especial, musical, compartir un poema, si les gustaría compartir una perla de gran precio, ¿sí? Estas perlas escogidas los testimonios, que nos escriban para colaborar y para sumarse en alguna futura transmisión, ¿sí? Vayan leyendo la escuela sabática, la próxima la tiene nuestro hermano Arturo, y si hay algo importante que te gustaría decir, no te olvides de escribirle a nuestro hermano Arturo o en la siguiente a este servidor. Que Dios te bendiga muchísimo. Finalizamos teniendo una palabra de oración, pidiéndole a nuestro Padre que nos guíe, que nos dirija, que nos bendiga en este inicio de sábado para poder ser sabios al compartir esta palabra en este tiempo tan importante. Los invito a todos a ponernos reverentes donde estén, ya sea de rodilla o inclinando la cabeza. Amante y buen Dios, gracias Padre, gracias por este momento tan precioso, por habernos acompañado hasta este momento de la transmisión, por habernos ayudado, Señor, a entender en tu palabra la importancia de tener un control sobre nuestro apetito, sobre nuestras pasiones. Por eso te pedimos en esta hora, Padre, que nos bendigas con la presencia de Jesús, para que tengamos su mente y no la nuestra. Y puedas así, Padre, dominar esta naturaleza tan rebelde, que queriendo nosotros hacer lo bueno no podemos, y lo malo nos sale natural. Por eso, Padre, te rogamos que nos des tu Espíritu, que perdones en la sangre de Jesús nuestros pecados en esta materia, y podamos tener la vida y la mente, el ser que tanto deseas para cada uno de nosotros. Danos sanidad en esta hora. Rogamos poder de tu Espíritu. Ruego poder, Padre, para la sanidad de mis hermanos que en estos momentos están pasando por dificultades en tema de salud,
para que tú los consueles en Jesús y puedan encontrar allí la respuesta a su problema según tu santa y divina voluntad. Pedimos y agradecemos todas estas cosas sin merecerlo, rogándolo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, de esta manera nos despedimos. Hasta un próximo programa. Que Dios te bendiga. Un gusto haberte acompañado hasta este momento y nos estaremos viendo en una próxima transmisión. Que tengas un muy, pero muy feliz sábado. Chao, chao. Bendiciones, queridos amigos de Tiempo de Reunión y creyentes en la fe del único Dios verdadero. Hoy queremos presentarles el nuevo folleto de Escuela Sabática que nos acompañará durante los próximos 3 meses. El título es Libertad Religiosa, Salud y Temperancia. Estas lecciones fueron escritas por nuestros pioneros adventistas y fueron estudiadas durante el primer trimestre del año 1905. Podés descargar el folleto en sus distintas versiones desde la página www.tiempodereunión.com. Que Dios los bendiga y nos dé sabiduría para crecer cada día en el conocimiento de su carácter.